Oh, ya regresamos. Se cumplió lo que les vaticiné. Es que la plataforma Zoom solamente permite, creo que son Marica, 4 toca personas. tener paciencia, rogarle a Dios que les vaya bien, hermano. Después de esto yo creo que va a irle bien a más, mucha gente les va a ir, yo creo que va a haber escasez por allá, porque por acá se van a acaparar peor, hermano. El trabajo ya que trabaje más baratito, que mire la situación que Pues, pasa. silencia el micrófono un momentico, porfa. Y Johncito, ¿cuándo nos vamos a echar una polita aquí virtualmente? Ah, se me dice este que se va a hartar trago, no le digo. ¿Quién es el de las polas, Mace? Paola, Dime, profe. tú tenías la palabra antes de que se nos cayera Sí, estaba diciendo que sí, en el comentario que tú dices de los límites, ahí también se basa en la sociedad, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con nuestros límites en la parte de la ética. Sí. ¿Y cuál es el punto? No, pues también referente a la película, o sea, a las películas, porque la primera por lo menos nos daba o sea, el personaje tenía sus límites y él nunca quiso como salirse de su meta, ¿sí me entiendes? Y en la otra sí, pues vimos que por lo menos el personaje principal, él decía que para él la ética estaba en el ser o en la razón. Y al fin y al cabo en esa película, pues todo el mundo dañó como sus límites, su ética y la moral. Sí, de acuerdo. Oscar iba a comentarnos. Boca Negra. Alejandro. Bueno, pues excelente, ya que digamos, él antes de, pues de iniciar el experimento, hubo como una digamos, pelea callejera, entre comillas, pero él no quiso agredir al sujeto que estaba agrediendo pues, al otro sujeto, porque no estaba dentro de su ética hacerlo, o sea, digamos como la nena, la novia que tenía él, le dijo que sus puños eran limpios. Es Sí. porque él nunca había agredido a una persona, o sea, o sea, no era violento ni actuaba violentamente a pesar de las circunstancias. Pero ya cuando él Sí, 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 fue estamos. maltratado física y psicológicamente por los supuestos guardias, eh, Sí, sí, sí. en lo que él tenía, o lo que su pensamiento y su conocimiento le dictaban anteriormente, antes de entrar al experimento. Entonces, yo sí lo digo por el tema de que el sitio y el contexto y la situación en la que uno se encuentra en ese momento puede llegar pues, a traicionar sus propios principios, como le pasó al hombre. Eh, no sé si citar un ejemplo real, tanto si a tu mamá o a tu hermana o a alguien que tú quieras mucho la vez que la maltratan o le hacen cualquier cosa que tú no permitieras, pues creo que no actuaría y podría llegar a los límites pues, de matar o de agredir muy bruscamente a una persona Buena pregunta, ¿no? tú quieras o con ti mismo o a ti mismo también. Entonces, digamos, lo pongo en ese contexto que el entorno, la situación en la que nos encontremos puede pues, traicionar o la ética o lo que nos hayan dicho o implementado en el colegio también, pues los valores que le hayan impuesto a uno. Sí. Ok, Alejandro. Bueno, hablando de las dos películas, ahora sí, ambas usan el mismo, o sea, algo en general que leí, que es disonancia cognitiva, que es ponerse al límite
eh, en tensión tus ideas, tus creencias, tu entorno, todo se pone en contra de lo que uno, de lo que uno cree y lo que uno tiene pensado. Bueno, en la película del, se me fue el nombre, La del segunda, experimento, sí. vemos que pues ambos tienen deseos arraigados, o sea, uno tiene la ira contenida. Primero que todo, pues lo despidieron del trabajo, pues ha pasado por muchas cosas, y el profeta que es no contra la ira, o sea, no, son pacifistas. Y el otro, el que era guardia de seguridad, el negrito, él era pues creyente en Dios, y pues uno pues cuando sabe que es creyente en Dios, o sea, que hace las cosas bien, que lleva todo en norma, pero entonces vemos que el que es pacifista y no cree en Dios, hace las cosas mejor y correctas que el que cree en Dios. Pero ambos tenían, y el guardia tenía como un encierro de poder guardado. O sea, él siempre había estado sumiso a su madre, entonces nunca había sentido el poder, que es mandar, que es tener control sobre alguien. Y a partir del experimento, él tuvo control sobre las demás personas. Esos son esos deseos ocultos que cada persona tiene y llevan al límite de la ética, pues también el profeta. Nos llegó la comparación de que que somos superiores a la evolución de los simios. Al final dice que sí, porque podemos corregir las cosas. Entonces, todos tenemos como ese lado animal oculto que nosotros hacemos las cosas es por supervivencia y por instinto. Si yo tengo que sobrevivir, yo voy a tratar de no hacerle daño a alguien, pero si alguien me hace daño a mí por supervivencia, pues la moral mía, muero o sobrevivo. Y es cuando se ve pues la ética de cada persona desde donde la profesa. Desde la fe, desde el cristianismo, desde el islam, desde el judaísmo, desde las más religiones, pues que cada persona al estar al límite de su estado mental, pues contradice su ética, diría yo. Ok, no escuché buena parte de lo que, de lo que digo desafortunadamente, pero algo se entendió. Pero bueno, no hemos respondido a la pregunta que hacíamos inicialmente, ¿no? Uy, gracias, Paula. Démosle la palabra a Paula que nos hace un comentario. Paula Figueroa. Acerca de la película. Es que depende mucho de la persona porque muchas personas se rigen por las creencias impuestas en la sociedad. ¿Qué quieres decir con esto? Pues es que, o sea, lo que ella estaba diciendo es, quien no es creyendo en Dios hace las cosas mejor que quien cree. Pues lo que yo opino de eso, básicamente que se llega a regir mucho por las creencias, porque hay religiones que realmente llegan a imponer como que el pobre es pobre, el rico se queda rico. Sin embargo, pues más allá de eso es como limitando también a la persona a pensar por sí misma. Sí. Llegando al punto en que no pensamos con empatía en la sociedad, sino que pensamos en lo que nos dice solamente esa religión. Sin embargo, hay muchas religiones en el mundo, también lo podemos llegar a ver en el occidente, en las guerras que se han llegado hasta el momento, porque son guerras por religión, o sea, muchas de ellas, pues también el petróleo y todo eso. Pero igual también es eso, como Dios impuso eso, Dios impuso lo otro, y más allá de eso, pues no se piensa como en la persona, en el bienestar, porque en este momento no están aguantando hambre, su casa ha sido
bombardeada, no se piensa tampoco en los niños y también los hospitales en esos lugares pues también son bombardeados, o sea, allá se llegan a regir mucho por eso y lo que yo he escuchado varias veces son como, es que así lo quiso Dios. Ajá. Brian Santos. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, sí, señor. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, profe, pues respecto a lo que estamos viendo de las películas y lo que he visto en los textos, pues realmente a mí lo que me llevó mucho fue a una pregunta que hacían mis compañeros la vez pasada, que hemos visto en todas estas clases que decían como que hablaban de los factores que determinaban cómo yo actúo en un momento, en el momento en el cual tengo que ver o utilizar mi ética y pasar por encima de ella. ¿Sí? Entonces realmente creo que en las dos películas vimos que, por ejemplo, en la de Hasta el último hombre, él llevó su ética y su moral hasta el punto máximo y nadie, no se dejó pisotear por nadie ni dejó que nadie pasara por encima de sus creencias. Y pues realmente en estos casos lo podemos ver en personas en la vida real, porque pues este también es un caso de la vida real. Pero viendo la otra película que realmente también fue como un poco impactante porque la verdad fue como pasar de un extremo al otro. eh, es como ver que a qué punto pueden llevar a una persona para pasar por encima de su ética y su moral a tal punto de poder asesinar a alguien. Entonces, pues realmente es como contradictorio todo esto que hemos visto realmente para mí y realmente la pregunta que tú también hiciste en el grupo que hablaba sobre cómo yo baso mis decisiones en la ética, pues yo siempre trato de que por encima de cualquier cosa, mi ética esté por encima de todo, o sea, no siempre está por encima del bien, o sea, siempre tratar de hacer el bien en todo lo que yo haga. Y pues realmente la película lo ponía a ver a uno más allá de que la humanidad sí está pasando por algo parecido. El mal, como que por más de que uno trate de hacer el bien, siempre como que esa balanza se inclina hacia el mal, porque siempre va a haber una persona que va a querer hacerle el daño a uno. Y lamentablemente uno se deja llevar por ese tipo de cosas. Entonces, como que, como pasó en la cárcel, ojo por ojo, diente por diente, entonces, pues lamentablemente así actúa la sociedad en estos días, porque, como lo decíamos en las clases la vez pasada, en vez de ser los más racionales, somos los más irracionales y lamentablemente no tomamos buenas decisiones. Entonces, ese es como mi concepto, más que todo por lo que he visto en estos videos, en estas películas y en estas dos lecturas. Ok. Porque dice que le genera confusión, porque dice que le genera, sí, confusión, creo que fue la palabra que usó Brian. Sí, profe, yo digo que confusión porque no sé, como que al ver este tipo de cosas, como que uno tiene muy claro como hasta qué punto puede llegar la ética de uno, ¿no? Pero también darse cuenta que, pues me pongo en la situación de lo que le pasó a, a Travis. Y yo creo que si yo estuviera en una situación igual, yo creo que en ese momento mi ética no importaría. O sea, yo cuando estaba redactando el documento que vamos a subir ahorita al foro, eh, yo me ponía a pensar y yo decía, en ese momento mi ética, yo creo que ya no valdría, porque realmente yo por tratar de defenderme y por dejar que las cosas no siguieran avanzando, pues realmente tomaría alguna decisión así para loca por defenderme. Entonces yo creo que es como muy contradictorio ahora mi concepto. Interesante, muy interesante. Don Meis, Santa María. Hola, profe, ¿cómo está? Eh, bueno, yo lo que pienso sobre la película es que, digamos, uno lleva por las bases morales, por más que las haya dictado la religión, en algún momento pueden, o sea, mal establecidas, pueden fallar.
digamos, ahí se nota que el guardián, el negrito, pues a pesar de que tiene sus principios religiosos y todo, pero de pronto su madre se los inculcó y ella misma le hacía bullying. Entonces, esto hace que sean unas bases mal sentadas. Y la otra persona, pues a pesar de pronto no creer en Dios y todo, pues tiene un estilo de vida, va creciendo en una forma que tiene unos principios ya definidos y sanos. Pero como todo lo que se lleva hasta el límite, pues se debilita. Entonces, por más que esta persona tenía su ética, sus principios y todo, pues al llevarlos al límite, a estar bajo presión y todo eso, pues el hombre rompe ya sus propias reglas y lo hace en beneficio del grupo, porque si él no detiene esta situación, pues eso sigue afectando y hubieran habido más muertos. Entonces ya digamos un ejemplo con las guerras, cuando uno defiende un ejemplo la soberanía de un país y eso pues le toca a uno variar un poquito sus reglas para poder, digamos, no permitir que afecten a más personas o algo así. O no entrar en el conflicto, diría yo. Sí, ahí están las decisiones y entro o no entro, o si entro lo hago de pronto por evitar de que haya más personas que pasen por encima de sus derechos. ¿Sí? Entonces, esto ya es un criterio propio de nosotros. Antes de darle la palabra a iPad, que no sé quién es iPad, ahora se me fue lo que les iba a decir. Dale, iPad. Se me escapó lo que les iba a decir. ¿Quién es iPad? ¿Lina? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Lina, iPad. Es que nunca quiero registrar. Bueno, profe, pues con base a lo que está en cuestión, como la pregunta que nos hizo, que en qué basaban las decisiones éticas. Bueno, digamos que un claro ejemplo, o bueno, realmente en la vida cotidiana las personas, pues esto se ve como en situaciones conflictivas, o sea, que hay dilemas en donde se decide tomar decisiones. Porque, por ejemplo, hay un ejemplo en la película del experimento, ellos se basaban mucho, o bueno, digámoslo así, que ellos se concretaban como por las reglas, como normas, que por ejemplo en esa película del experimento decía que la regla primordial que ellos tenían era no tener violencia física, que si alguno recibía un daño o algo físico, pues abandonaba el estudio o el experimento se terminaba. Ellos siempre se regían, o sea, ellos están rigiendo mucho ahí por reglas, por normas, porque en esa circunstancia también ellos se basaban en que si la bombilla roja se iluminaba después de 30 segundos, la infracción se revelaba y pues que rompían las reglas y pues que ninguno iba a tener la paga, que era ese el experimento. Pero pues ya llega al límite, que es donde ahí se meten lo que decíamos ahorita mis compañeros de los límites, era cuando pues ya hubo una persona, uno de los amigos de Travis, fallece pues a causa de que le incumplieron el poder que Barris, creo que era Barris el malo, Sí. que después de ser una persona calmada, introvertida, tiene como una parte reprimida, o sea, tiene como un complejo de inferioridad y es como que destaca todo eso, el complejo emocional que él tenía, pues de acuerdo a la mala calidad de vida que da la mamá y todo lo que sufrió con su madre y en su infancia, pues solo refleja ya. Y es cuando como que se controversia, porque Travis pues pensaba que él iba a ser su amigo y que iba a ser todo sano, pero pues se lleva una discusión, una paradoja, por decirlo así, donde se controversia todo lo que él pensaba de Barris. O sea, es decir, todo era regido como por reglas y límites, era lo que más se veía ahí. Digamos que en la película también de Hasta el último hombre, Desmond, él, digamos que él casi imparte su ética, sus principios en el momento cuando él estaba en el calabozo, que estaba desesperado, que él decía que ya no más, y él supuestamente iba a tomar en la corte, él iba como a seguir lo que ellos decían, lo que ellos regían, pero llega su prometida, llega la persona pues, con la que él se iba a casar, lo hace razonar, y como que entre los dos se dicen, no,
yo tengo que respetar mis principios, tengo que respetar mis, y es donde él sigue, imparte y no deja que se quebrante sus principios, no deja que quebrante su ética, decirlo así. En esta película El Experimento, digamos que no hubo ética, no, sí, o sea, los principios se destacaron porque, no se destacaron porque pues todos eran por una paga, por participar en un premio, pero no sabían las consecuencias que estas iban a traer. Entonces, pues, yo lo veo así, que estaba como regido entre las reglas y límites. Bien, Lina, gracias. Paula. Sí, algo que me llamó mucho la atención de la película es que Barris, pues como estaba diciendo Lina, de que era una persona introvertida, que era, pues, se veía hasta amable, pues a mí me pareció que era una persona amable, pero ya con el paso del tiempo y de las reglas y además de que también del dinero, él empezó como a romper empezó como a romper sus valores, o quizá posiblemente empezó como a verse los traumas que él ya había llegado a tener, porque él se regía mucho por lo que, o sea, si no se llegaba a iluminar eso rojo, él seguía. Entonces ya como que el descontrol ya era como un momento en el que él seguía y posiblemente en ese momento pues también hay personas así, en el momento en el que, no sé, las personas pueden llegar a sacar sus traumas en cualquier momento y él pues era una de ellas. Pues eso es algo que me llamó mucho la atención de la película, más allá de pues del protagonista y todo eso, fue como la forma en la que Barry se llegó a doblegar, en el que tanto su ética, su moral y sus valores se llegaron a romper en cierto momento. ¿Ya? Bien, chévere porque yo en alguna clase les mencioné que Sigmund Freud planteaba que los sueños son una manifestación alucinatoria del deseo. Las personas que son introvertidas, que se introvierten en su comportamiento cotidiano, normalmente encuentran otros medios para, digámoslo, defogar o evacuar, digamos, esos impulsos, esos deseos, esas emociones reprimidas, ¿no? Que es el peligro con las personas que tienden no hacia la psicosis, sino, digámoslo, cuando llegan a la psicopatía. Hablo de esta manera porque mi esposa es psicóloga y me ha enseñado muchas cosas, no crean que es que tampoco me la paso leyendo. Pero cuando la persona no genera esos momentos de escape, pasa lo que pasa, por ejemplo, con el personaje de la segunda película, y es que empieza a hacer realidad esos deseos y esos impulsos que tenía reprimidos, ¿no? Que es básicamente lo que sucede allí. Eh, y es una reflexión importante. Esta mañana o esta tarde hablaba con alguno de ustedes y me decía que había hecho pues una reflexión personal bastante interesante, y pues yo les comparto que realmente ese es el interés de este curso, que ustedes puedan, ya les había dicho antes, tener un espacio en el que puedan expresarse y manifestarse sin ataduras de nada, es un espacio neutral. Y yo creo que es necesario, chicos, es necesario. Miren, de verdad, uno en el cotidiano, en el día a día, uno no tiene la oportunidad de soltarse, de manifestarse. Muchas veces ni siquiera tiene una persona con la cual uno pueda comentar o hablar estas cosas abiertamente y de forma tranquila. Y de hecho esa es la intención, que ustedes puedan generar una autorreflexión a partir de lo que hacemos, de lo que charlamos, de lo que vemos, de lo que leemos. ¿Sí? Ese es como el aporte que quería darles. Mase o Mace. Algo que me pareció también interesante en la película es, digamos, en el caso de los guardias, los que no estaban de acuerdo, o sea, por el otro negrito que no estaba como de acuerdo con las situaciones como se iban agudizando. Entonces, esto
Yo lo asimilo cuando en la vida nos ponen en unos grupos, en situaciones donde tenemos que compartir con personas que tienen unas bases morales o una ética diferente a la de nosotros, y nosotros somos los que tenemos que definir desde un principio si queremos seguir en ese, compartiendo con esas personas, o si desde antes de empezar a agudizar los problemas podemos retirarnos de ese tipo de personas que tengan una ética que no compartamos, porque de pronto por X situación nosotros no lo decimos y seguimos vinculados con ellos y su ética va pasando por encima de nuestros principios, entonces nosotros no vamos a tener total tranquilidad. Ana. Pues la reflexión que yo quiero hacer, pues está como encaminada hacia 3 puntos. Una, que pues, y que lo mencionaban en últimas, la reflexión que hacían todos los autores en el texto que su merced nos envió, y era que todo, o sea, nuestra concepción sobre la ética y finalmente sobre la moral, pues depende mucho de, de la experiencia que tenga cada persona, ¿sí? De que independientemente de su crianza, de la familia que a usted lo críe, del colegio en el que usted se eduque, y que pues sea de la iglesia que le inculque otros valores, o que no lo sea de una iglesia o una religión, pues depende mucho de la experiencia, porque lo veíamos inclusive con la película, la del experimento, y lo menciona el primer autor del texto, el señor David, que todo termina siendo como una ética que se basa en los sentimientos. Y entonces aquí el punto no es tanto usted que tanto o que también lo hayan criado, sino que cuando sus sentimientos sobrepasan, o cuando sus sentimientos son los que están a flor de piel, ya su ética se vuelve subjetiva, ¿sí? Probablemente este señor de la película, el antagonista, no podía tener una ética y unos valores que eran los que le había inculcado su madre, pero en ese momento cuando le dieron algo de poder, digamos, pues comienza todo este descontrol. Y muy bien lo mencionan los autores en el texto, que cuando sus sentimientos se anteponen frente a cualquier tipo de situación o comportamiento, el bien y el mal tienden a verse, digamos, se vuelven como muy relativos, ¿sí? Supongo que él cuando estaba actuando en la película de la manera como actuó, él no pensaba que estuviera actuando mal, y es cuando se levanta la reja y él sale y ve la luz, cuando él se da cuenta que efectivamente actuó mal. Y como ahí, pues en el comentario que acabo de hacer, pues estoy uniendo como 2 puntos. Uno, que es que efectivamente depende de la experiencia, y el segundo, una ética que, como lo llama David Hume, se vuelve una ética de los sentimientos, que se basa esencialmente en los sentimientos. Y como último punto, pues también podemos ver, y pues es mi reflexión, eh, poder ver el comportamiento de unas personas cuando a una persona o a un grupo de personas no se les dan límites. A este grupo de personas solo se les daban 5 reglas. Y a medida que va pasando lentamente la película, vamos viendo que solo esas 5 reglas se empiezan a ver como rotas, pero no hay un ente que empiece a controlar cómo se están dando esas reglas. Porque muy bien lo menciona el antagonista cuando golpea a alguien y dice, bueno, pasó la media hora y no existe ese control, no aparece esa luz roja que les da como el final. Entonces empiezan a dar cuenta que si ellos empiezan a romper las reglas lentamente, no van a estar infringiendo, digamos, ese orden al que se quiere llevar. Entonces, digamos que uno puede colocar el ejemplo como de el niño que desde chiquito, no sé, se roba dulces en la tienda de la esquina y su mamá solo se ríe y le aplaude. Pero a medida que va pasando el tiempo, sus comportamientos se van viendo desdibujados
precisamente porque no existen estos límites. Entonces ahí era como lo que mencionaba el profesor, pues en las primeras clases cuando decía que en toda sociedad evidentemente tiene que haber unos límites y tiene que haber pues una autoridad para que estos límites existan y pues pueda existir un orden, cosa que no pasó pues en la película. Ok. Valentina. Valentina Barrera. Bien. Yo le aporto. Hola, profe. Ah, hola. Hola. Hola, es que está un poquito lento el internet. No te preocupes, dale. Profe, pues mis principios se basan más que todo es en los valores infundados que me ha dado mi familia, ¿sí? Y con respecto a la película, pues yo creo que eso se llama masoquismo, o sea, yo no, creo que como yo soy un poco orgullosa, ¿sí? Y creo que no dejaría que la primera cosa que me hicieran seguiría poniendo como la otra cara para que pasara más. Entonces yo creo que yo sí actuaría de manera de pronto no violenta, pero pues sí en contra. Pero pues también pues van los principios que le digo, o sea, es como no ser el tal masoquismo, o sea, que porque me pegó, entonces voy a dejar que siga y me pegue porque es autoridad. Creo que yo siempre he pensado de esa manera. Ok, es interesante que no sé si ustedes se dieron cuenta en lo que acaba de decir Valentina. Y ella dice, yo me conozco y yo sé que yo soy orgullosa, ¿sí? Y yo sé que tal vez actuaría o respondería en un caso de una agresión, no me dejaría agredir, ¿cierto? Más o menos palabras más, palabras menos lo que menciona Valentina. O sea que de cierta manera, en ese ejemplo que ella pone, está predispuesta, está predispuesta porque conoce sus emociones y sabe que frente a sus emociones va a reaccionar por fuera de su comportamiento normal o de su comportamiento ético. ¿Entienden el punto cómo es? Entonces, de cierta manera, está poniendo en conflicto sus principios y su pensamiento racional frente a sus emociones, ¿sí? Y es algo muy común que nosotros nos movemos por emociones y muchas veces frente a circunstancias como estas priman más las emociones que la racionalidad, aunque seamos plenamente racionales de que no debemos hacerle daño ni agredir a las personas, pero uno mismo se antepone excepciones, ¿no? Yo no voy a agredir a nadie siempre y cuando, puntos suspensivos, ¿sí o No no? pasen sobre mí. Sí. ¿Sí? De hecho, para los que pues les comparto, frente a los sentimientos y frente a la filosofía de los sentimientos que mencionaba Ana, eh, el libro de Eclesiastés dice que engañoso es el corazón de los hombres más que todas las cosas. ¿Quién lo va a entender? Entonces, es importante que no solamente los filósofos clásicos han determinado que aunque somos también emocionales, las emociones no son confiables, ¿sí? Si lo vemos desde la fe, tampoco las emociones son confiables. Sin embargo, no podemos desprendernos de ellas. La cuestión es que tenemos la racionalidad y tenemos esa hojita con las 5 reglas que nos daban en en la película del el experimento. Esa hojita de 5 reglas la tenemos en nuestra mente y pueden que no sean 5 reglas, sino más. Y son las que nos dicen hasta dónde podemos permitir que los sentimientos y las emociones actúen sobre nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Oscar, Bocanegra. Pues yo opino que en ese punto sí tiene razón, porque pues, digamos, ahí lo ponen como 5 reglas, pero eso era solo como por tener un límite. Pero entonces, lo que decían, así ellos veían que, que nadie los controlaba, que o sea, no pasaba nada, si pasaban y seguían pasando cosas, pues actuaban de la manera en que ellos quisieran, o sea, que por ejemplo cuando el otro man ya quería era violar al otro, la cosa es como
tenía como un tate quieto porque ellos lo veían proporcionalmente, ¿no? Como decían que el castigo era proporcional a las faltas que hicieran los según eso presos. Entonces empezaron con castigos de flexiones de pecho y cosas pues básicas, pero ya fueron subiendo como el nivel y pues ya también ellos no se aguantaron. Entonces yo creo que lo que decía Valentina es muy cierto, es el orgullo, o no poner la otra mejilla como lo ponen algunas religiones. Creo que hay personas muy orgullosas y también me cuento en una de ellas y pues creo que si harían algo de eso conmigo, pues yo tampoco me aguantaría, ¿no? Pues yo no soy una persona violenta, pero en situaciones extremas que uno puede actuar bajo otras circunstancias o bajo otros parámetros. De acuerdo. Dice Oscar que si a eso lo podemos llamar voluntad. Sí, yo creo que efectivamente la voluntad está atada a la conciencia, al raciocinio. Por eso es que una persona, por ejemplo, cuando es drogada, cuando es escopolaminada, pierde absolutamente su voluntad y no racionaliza sus actos, ¿sí? Y en situaciones de emoción extrema, como por ejemplo de euforia, de ira, de depresión, de tristeza, normalmente no racionalizamos actos. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, en mayor o en menor medida. Por eso dicen por allí que uno no debe tomar decisiones, no debe tomar decisiones en caliente. Uno no debe tomar decisiones ni cuando está despechado, ni cuando está supremamente enfadado, ni cuando está supremamente eufórico. Por eso es que los buenos vendedores son buenos vendedores, porque juegan con nuestras emociones, ¿sí? Un buen vendedor estimula la atención, luego genera una reacción emocional, sea negativa o positiva, y se aprovecha de eso para que la persona tome la decisión. Por eso un buen vendedor se encarga de tomar decisiones en el momento, ¿sí? Y eso hace que nosotros realmente o cometamos un error frente al deber ser, o actuemos de manera correcta. ¿Qué dice Mace? Profe, con respecto a lo que estaba escribiendo, pues es por lo que hay personas que en su diario vivir tienen que, digamos, en la cultura que pertenezcan en lo que decía Paula, hay gente que tiene que convivir a diario con la guerra, con otras personas en un barrio peligroso. Entonces esto hace que lleven al límite sus principios, su ética, sus valores, porque por más que sea una persona que tenga bases religiosas, un ejemplo, está preparado, digamos, si vive en un barrio peligroso, a reaccionar en caso de que lo vayan a atracar. Entonces, por ejemplo, ella se lleva al límite y ya puede variar su forma de actuar. Sí, de acuerdo. ¿A quién le ha pasado algo así? De lo del estar en el contexto. Sí. A mí. Uy, cuéntanos. Sí, profe, también. ¿Me da la palabra? Sí, Lady. Pues con respecto al primero, Oscar. Ya Oscar terminó, ¿cierto? Pues primero que todo, respecto a lo que están hablando, sí es voluntad y conciencia. Entonces, en la película ellos tenían la conciencia de lo que iban a hacer, o sea, que se iban a exponer de una u otra manera a varias cosas. Entonces, ellos manejaban ese sentido de esa conciencia, que no sabían exactamente a qué era, pero que no era algo tan bueno. Y lo otro es que manejaban la mayoría de personajes una doble moral. Entonces, pues en esa parte pienso que es. En el contexto sí, porque digamos yo en el tiempo de mi colegio yo vivía en un contexto donde las compañeras, digamos, tenían una forma de vida muy distinta a la mía y de hecho me hacían mucho bullying, pero yo nunca me dejé contagiar de eso, sino al contrario,